Es importante conocer más a fondo la Revolución Francesa, ya que fue un acontecimiento que marcó la historia. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. La Revolución Francesa no es un fruto directo de una especial situación, sino de una consecuencia de una serie de eventos y de situaciones que al asociarse crearon un impacto lo suficientemente importante como para inducir transformaciones irreversibles en la concepción de la organización del poder político y de la propia sociedad, generando cambios trascendentes y profundos en la teoría y la práctica de libertades individuales. Pues asimismo, la Revolución Francesa puso fin al absolutismo, el feudalismo, la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Sus lemas fueron libertad, desigualdad y fraternidad. ¿Qué es Revolución Francesa? Se conoce como Revolución Francesa a un movimiento de corte político y social que ocurrió en el entonces Reino de Francia en el año de 1798, que sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis XVI y condujo a la instauración de un gobierno republicano y liberal en su lugar. Este evento es considerado casi universalmente como el suceso histórico que marcó el inicio de la época contemporánea en Europa y Occidente. Fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. El rigor del absolutismo. El absolutismo daba a los reyes todo el poder político, legal y económico, sin que se les pudiera contradecir en ningún sentido, lo cual les hizo también responsables de los desastres económicos que ocurrieran, fuera o no realmente su responsabilidad. Las desigualdades del régimen feudal. Se estima que de los 23 millones de habitantes de la Francia de la época, apenas 300.000 pertenecían a las clases privilegiadas de la aristocracia o del clero. La gran masa restante era del pueblo llano, con menores derechos y posibilidades. Otras de las dos causas de la Revolución Francesa fueron la miseria y la marginación del pueblo llano. Las condiciones de vida del pueblo llano eran paupérrimas: hambre, marginación, enfermedad, trabajo esclavizante y ninguna perspectiva de ascenso social o de mejoría. Y las ideas de la Ilustración, las ideas respecto a la igualdad entre los hombres y la fe en la razón de filósofos y escritores como Voltaire, Rousseau, Diderot o Montesquieu influyeron enormemente sobre la mentalidad de la época, forjando las aspiraciones a un sistema social más moderno y menos influenciado por la Iglesia y la religión. Acontecimientos, hechos más importantes. La toma de la prisión de la Bastilla inició la Revolución Francesa, que acabó con la monarquía de Luis XVI y redactó la primera Constitución democrática. París. La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 es uno de los acontecimientos históricos más importantes de la historia. 20 de junio de 1789, juramento de Heude de Palme. 14 de julio de 1789, toma de la Bastilla. 26 de agosto de 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 5 de octubre de 1789, Marcha sobre Versalles. 21 de junio de 1791, huida del rey abortada en Varennes. 14 de septiembre de 1791, el rey jura la Constitución. 20 de abril de 1792, Francia le declara la guerra a Austria. 10 de agosto de 1792, derrocamiento de la monarquía. 2 y 3 de septiembre de 1792, masacres en las prisiones. 21 de septiembre de 1792, instauración de la República.
21 de enero de 1793, ejecución de Luis XVI. 10 de marzo de 1793, creación del Tribunal Revolucionario. 31 de mayo a 2 de junio de 1793, golpe de Estado jacobino. 27 de julio de 1793, Robespierre entra en el Comité de la Salud Pública. 16 de octubre de 1793, ejecución de María Antonieta. 24 de marzo de 1794, ejecución de los cerveristas. 5 de abril de 1794, ejecución de los dantonistas. 8 de junio de 1794, fiesta del Ser Supremo. 27 de julio de 1794, golpe del Estado de Thermidor. 9 de noviembre de 1799, Napoleón toma el poder. Maximilien Robespierre, líder revolucionario francés. Luis XVI. María Antonieta. Marqués de Lafayette. Louis de Saint-Just. Jacques-Pierre Brissot. Olympe de Gouges. George-Jacques Danton. Camille Desmoulins. Pauline Léon. Charlotte Corday. Jean-Paul Marat. Jacques Hebert. Vizconde de Barras. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron las siguientes. Fin del orden feudal. Se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas e inamovibles, aristocracia, clero y siervos. Así, renació la República como sistema de gobierno en Occidente. Proclamación primera de los derechos humanos universales. El lema de libertad, igualdad y fraternidad condujo a la redacción de la primera ley de derechos humanos sin distinción de raza, ni credo, ni nacimiento. Influencia en las colonias americanas. Las colonias americanas de Europa vieron en la Revolución Francesa un ejemplo a seguir y sus ideales marcaron huella en sus propios procesos de independencia. Ascenso del bonapartismo. El ascenso de Napoleón Bonaparte y su imperio francés, así como las guerras europeas que le sucedieron, pusieron fin a este periodo histórico. Resumiendo la información, podemos decir que la Revolución Francesa se dio principalmente por el descaro que se tenía para con la gran mayoría de pobladores de Francia. El absolutismo monárquico daba demasiados privilegios a los sectores más influyentes y que a su vez eran quienes más dinero tenían. Fueron los ilustrados franceses quienes impulsaron esta gran revolución, expusieron sus ideas e hicieron que fueran tomadas en cuenta por el pueblo. Ellos dieron base ideológica y razonable a esta revolución. Cuando el hambre y la pobreza amenazan a un pueblo, la subsistencia y el desespero actúan, y el pueblo tiene que cambiar esto a como dé el lugar. Los cambios en la historia están marcados por cada uno de sus hechos, personajes, guerras, motivos, ya sean buenos, malos, justos o injustos. Lo cierto es que de no ser por cada uno de los acontecimientos de nuestro pasado, el mundo hoy no sería igual. Uno de los principales legados de la Revolución Francesa son los derechos de igualdad de los seres humanos sin importar raza o sexo. Esta revolución fue la gran inspiración y motivo de las luchas de independencia en América Latina. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que llegó en respuesta a una gran inestabilidad y pésima organización económica. Sus principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. En conclusión, personalmente este tema nos agrada mucho, ya que podemos obtener conocimientos sobre acontecimientos que sucedieron en el pasado y que han dado origen a diversas cosas y mandatos que tenemos hoy en día. Esto nos parece sumamente interesante y es por esa razón que elegimos el tema de la Revolución Francesa, pues consideramos que la Revolución Francesa puso fin a diversos conflictos, pero asimismo a la vez trajo algunos otros. Por ejemplo, se dio la proclamación de la República, la abolición de la monarquía absoluta. Además, se eliminaron las bases económicas y sociales del antiguo régimen,
pues esto condujo a bastantes cambios en las sociedades tanto para bien como para mal, ya que se obtuvo más libertad en cierta manera y también se consiguió igualdad, es decir, pues se obtuvo un trato considerablemente igualitario, comparado a como anteriormente se daba. Por lo tanto, fue un acontecimiento que marcó la diferencia en todos los aspectos, mejorando las sociedades, pero también cambiando drásticamente el modo de vida.